tal? Otra vez yo haciendo acto de presencia con mis dudas. Fíjate que quiero ver si me puedes orientar respecto a cómo madurar mi primera fístula. Lo que pasa es que mañana comienzo con un paciente y no sé muy bien qué técnica puedo utilizar. ¿Me puedes apoyar? Excelente, la noticia que me estás dando es muy buena, que vayas a empezar a madurar una fístula. Te voy a comentar sobre un estudio que se realizó en la Universidad de Boston, que es muy interesante y es una información que ha servido mucho para desarrollar algunas fístulas, ya que viene de carácter científico. Como tú y yo ya sabemos, la fístula arteriovenosa es el tipo de acceso vascular más utilizado y que tiene menor tasas de complicaciones en comparación con los injertos arteriovenosos sintéticos o los catéteres venosos centrales. No obstante, hasta el 60% de las fístulas que se han hecho para que el paciente la utilice en el tratamiento y que han sido creadas, no se pueden utilizar. Imagínate por qué, Kike Golden Boy. Pues porque no maduran y no son suficientemente amplias, es decir, no están dilatadas, no tienen el cuerpo indicado, adecuado para que se estén canulando, funcionando, pinchando, como le quieras llamar. Por lo tanto, no soportan y no dan el aporte suficiente de flujo sanguíneo para la máquina de hemodiálisis, ya que recordemos que tiene una bomba peristáltica que tiene que ser alimentada también por lo que es el poderosísimo acceso vascular. Así que te voy a comentar lo que aseguraba Xiaoyong Tom, es un investigador de la Universidad de Chongqing, realizó un estudio. Y dentro de este estudio, todos los que estuvieron investigando y analizaron todo lo que viene siendo el tejido venoso, se obtuvo en 19 pacientes a los que les crearon una fístula arteriovenosa en la Universidad, como ya te comenté, de Boston. El éxito de dicho acceso vascular se definió como la capacidad de utilizar la fístula en el 75% de las sesiones de hemodiálisis realizadas a partir de, ¿cuántos? 5 mesesotes posterior a la creación de la fístula. ¿Y de qué trataba este estudio? Bueno, pues hablaba sobre mejorar lo que es el óxido nítrico con NOx4. Te voy a comentar esto. Los investigadores estuvieron observando que el deterioro de la capacidad de la respuesta al óxido nítrico que se produce en algunos pacientes con enfermedad renal terminal puede provocar la hiperplasia de la capa más interna, es decir, ensanchamiento, agrandamiento, que se haga un poquito más gruesa, que se dilate, papi Ricky. Bueno, los vasos sanguíneos tenían una reducción de la capacidad de la dilatación de los vasos. Cualquiera de alguna de las anomalías podía limitar la maduración y la viabilidad de la fístula arteriovenosa. ¿Y qué crees? Que aparte también descubrieron que la sobreexpansión de una proteína reguladora del calcio, que es el retículo sarcoendoplasmático de calcio, o la regulación del NOx4, es una fuente muy importante de especies reactivas de oxígeno en los vasos sanguíneos. Esto mejoraba significativamente la respuesta de oxígeno de las células del músculo liso en algunos roedorsuchis. También los investigadores sugirieron que la restauración terapéutica de la capacidad de la respuesta del óxido nítrico podría evitar los fallos en la maduración de la fístula arteriovenosa y contribuir a la capacidad de permanecer en hemodiálisis. Esa información sobre la Universidad de Boston es muy interesante. Yo la desconocía. Te agradezco por pasarme ese pequeño dato perturbador, Suki. Ok, entonces, teniendo esta información sobre el óxido nítrico, te comento, para que comiences a funcionar una fístula, debemos de comenzar, ¿cómo? Utilizando una técnica que se le conoce como híbrido. ¿Qué es híbrido? La combinación de dos cosas, la unión de dos cosas de manera diferente. La conexión en híbrido también puede considerarse que es la unión de dos cosas que son diferentes. Y aquí son diferentes, pero no son iguales, o juntos, pero no revueltos. ¿Cómo vamos a hacer esta conexión en híbrido? O cómo te voy a comentar y es sugerir que lo hagas, Kike Golden Boy. Mira, lo que vas a hacer es, ya tienes el catéter en el paciente, ya tenemos el primer acceso vascular con el que recibe su tratamiento. Ok,
Primeramente vas a realizar tu conexión normal del catéter. Posteriormente vas a valorar lo que ya comentamos, que la fístula tenga su cuerpo bien definido y que haya pasado el periodo de maduración posterior a la cirugía y que tenga un tril que se pueda palpar. ¿Qué es el tril? Es ese pequeño ronroneo, ese murmullo que se siente en el brazo, en la fístula del paciente, y que muchos dicen que parece el ronroneo de un gato. Posterior, también vas a escuchar tu fístula y con un estetoscopio ver si tiene soplo que esté audible y que no tenga datos de trombosis. ¿Cómo te vas a dar cuenta si tu fístula está trombosada? Vas a escuchar las palpitaciones en la fístula, cómo corre la sangre, y debajo de ese sonido se van a escuchar unos pequeños silbidos, así, junto con la circulación. Así te vas a dar cuenta que tu fístula está trombosada. Si no tiene esto, puedes comenzar a canular tu fístula. ¿Cuál vas a poner primero? ¿Qué aguja vas a colocar en primera instancia? Se sugiere que se coloque primero la venosa. Te sugiero que para que tu primera punción en la línea venosa y cuando tenga algún hematoma tu fístula, utilices la técnica húmeda. Esta técnica consiste en introducir solución salina en la aguja con la que vas a canular para que se humedezca todo el interior de la aguja y que quede con un poco de solución. Y una vez que está húmeda y con esa solución fisiológica, vas a valorar tu fístula, la vas a canular con la finalidad de que si tiene algún coágulo la fístula en el sitio de punción, ese no lo vamos a poder ver nosotros, es una técnica a ciegas. Entonces cuando colocamos la aguja, lo que va a hacer la solución salina que está en la punta del bisel de la aguja es remover ese coágulo y así no se nos va a tapar nuestra aguja para que podamos obtener flujo sanguíneo. Vas a permeabilizar con una jeringuita de 5 mililitros o de 3 mililitros, vas a extraer sangre y le vas a regresar lentamente y le vas a preguntar a tu paciente si tiene alguna molestia. Si él te dice que no hay ninguna molestia, puedes proceder a realizar la conexión de la fístula e iniciar con flujos bajos. Se sugiere iniciar con 150 mililitros minuto, ir subiendo gradualmente hasta 200. Posterior de 5 minutos que haya iniciado el trabajo del catéter, inyectando, pasando por la máquina de hemodiálisis y regresando la sangre al cuerpo del paciente y no hay presiones venosas, el paciente no refiere molestia y sobre todo no se inflamó su vena, no se ponchó ni nada, puedes ir subiendo hasta 250 en la primera sesión de hemodiálisis para que favorezcas a la hiperplasia interna de la fístula de la vena. Claro que sí. ¿Por qué iniciamos con este flujo bajito? Te comento que como la fístula está en reposo, no está acostumbrada a recibir cantidades de flujos sanguíneos elevados, por lo tanto ese es un factor para que se ponche la vena, para que se infiltre, que le puede ocasionar alguna molestia al paciente y nos va a generar un retraso en lo que es la maduración de la fístula. No hay que correr en la maduración de una fístula, hay que irnos despacito, paso a pasito, suave suavecito, como dice la canción. Lentamente te vas a ir dando cuenta cómo la fístula desde la primera sesión va a empezar a dilatarse un poquito más, el flujo de la sangre se va a ver más marcado, inclusive vas a palpar y el cuerpo va a estar más definido con el flujo sanguíneo del retorno. Y en las siguientes sesiones puedes subir a 300 mililitros o a 350 mililitros, siempre valorando tu monitor de la máquina de hemodiálisis. Pero la inspección más importante de todas es preguntarle a tu paciente: ¿tienes alguna molestia? ¿Tienes algún dolor? Porque hay cosas que el monitor no nos lo va a decir, pero la persona sí lo va a sentir. Vas a tomar tu línea arterial del catéter, es decir, de ahí va a salir la sangre y va a alimentar la bomba para el tratamiento de hemodiálisis, y la sangre que regrese al cuerpo del paciente libre de todas las toxinas posterior a haber pasado por el filtro artificial que se conoce como filtro para hemodiálisis o filtro dializador, va a regresar a la vena que canulaste con la finalidad de que ese retorno sanguíneo empiece a generar ese agrandamiento de la vena
que se ensanche, que crezca, que se haga más gordita, que se empiece a dilatar, que haga una hiperplasia. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es ese agrandamiento de la vena, esa hiperplasia, esa liberación de óxido nítrico, para que se madure y para que se desarrolle, como lo estábamos comentando anteriormente. Y como lo comentaron en este estudio, que se empiece a ver una liberación de óxido nítrico para que madure. Vas a realizar alrededor de unas 10 o 12 punciones. Esto para ir haciendo en técnica de escalera, es decir, vas a puncionar una posterior a la otra. Si ya no tienes más cuerpo de la fístula, es válido regresarte posterior a varias punciones al sitio donde comenzaste para favorecer la dilatación de la vena y que posteriormente tu fístula tenga cuerpo suficiente para alimentar la línea arterial, la vena arterial, porque va a extraer sangre y tiene que apoyar a la bomba peristáltica para que se alimente de ese flujo sanguíneo. Si por el lado contrario comienzas a puncionar la línea arterial, como en este estudio lo mencionaron, la fístula no va a poder utilizarse al 100%, y cuando canules ambas agujas vas a tener una fístula disfuncional que no te va a dar flujos sanguíneos, que te va a dar con dificultad 350 mililitros minuto, 400 mililitros minuto, y va a colapsar o va a caer y va a pegar, te va a dar alarmas arteriales. Por lo tanto, va a ser una fístula no muy eficiente. Pero si canulas la línea venosa primeramente y favoreces la dilatación, te aseguro que tendrás mejor éxito en esta fístula. Entonces la sugerencia es que yo voy a tomar la línea arterial del catéter y voy a regresar la sangre por la fístula. Eso me va a garantizar la hiperplasia de la fístula de la vena para que se desarrolle y que madure, y que cuando se retire el catéter o cuando empiece a conectar las dos agujas no esté disfuncional. ¡Perfecto! Eso suena a que tendré un mayor porcentaje de éxito al momento de estar canulando mi fístula. Será una fístula más funcional, que claro, no estamos exentos a que haya fallas. En el proceso se puede infiltrar la vena, ponchar como le llaman coloquialmente, y la tienes que dejar descansar porque se va a poner un poco dura, se puede poner moradita, y es mejor darle su tiempo a que se madure, ya que de este acceso vascular depende el tratamiento y debemos de garantizar que sea una fístula madura, que tenga las condiciones adecuadas para poder realizar el retiro del catéter. Así que ahora ya lo sabes, comienza con la línea venosa para que dilates y posteriormente puedes utilizar la línea arterial después de haber hecho unas 10, 12 o las punciones que hayan sido necesarias para que tú valores si es necesario y si ya se pueden utilizar las dos agujas y que no tengas dificultades. Nuevamente vas a empezar un conteo de aproximadamente unas 10 sesiones en la que ninguna de las dos ramas, tanto arterial como venosa de la fístula, te dé ninguna complicación, para que ya se considere que la persona que le esté tratando a este paciente le pueda realizar el retiro del acceso vascular, es decir, del catéter, sea un catéter corto, un temporal, o sea un catéter largo, que es un permanente. Así que estas son las sugerencias. Así que ahora ya lo sabes, y esperemos que tengas mucho éxito en la maduración de tu fístula. Kike Golden Boys. Me despido de todos los ganadores, que son ustedes. Chao, besos, bye.